está en la energía para nuestros psicólogos, para este podcast que va a hablar hoy día de la verdadera pandemia de hoy, la soledad. Si tú creías que llegaste hasta aquí solo, no es así. Te acompaña mucha gente en tu soledad. ¿Por qué? Porque es el problema de este minuto, el problema de este momento, la soledad en el mundo y también en nuestro país. Según un estudio de la Universidad Católica, entre 18 y 24 años, 1 de cada 5 jóvenes, escúcheme bien, 1 de cada 5 jóvenes no tiene amigos, ni un amigo cercano. Para que ustedes vean cómo está la situación. Y para eso hemos convocado a los mejores en este podcast para conversar, nuestros psicólogos emblemáticos, don Sergio Chilin y don Mauricio Valenzuela Valderrama. Bienvenidos, loquillos. Bienvenidos a este podcast. ¿Qué te parece esta cifra? ¿Qué te parece que los jóvenes estén viviendo esta situación de soledad a pesar de un momento en que vivimos donde estamos más globalizados que nunca, más interconectados que nunca, intercomunicados que nunca? Sí, es curioso porque uno tendería a decir que mientras más personas hay, uno debería sentirse más integrado. Mira, pasa el mismo fenómeno que ocurre en el metro. Si tú estás en el metro, te vuelves mucho más ajeno al resto, dada la densidad. De hecho, cuando hemos visto entornos en humanos y en animales que están hiperdensos, lejos de volverse más comunitarios, más parte de ese grupo, se aíslan más. Entonces creo que en parte también una cosa que tenemos que mencionar acá es que un problema es la hiperdensidad. No solo la hiperdensidad física, por ejemplo, comilla, un gueto vertical, un lugar donde haya mucha gente en poco espacio, sino que también el hecho de que la sensación de estar tan conectado al mismo tiempo hace también de que yo comparta menos y profundice menos con un otro. No olviden que este tipo de tendencias vienen de afuera, vienen de Asia, lugares hiperdensificados, hiperpoblados. Ejemplo, Japón, en el cual tiene un nombre, esto, el hikikomori, que es el síndrome de la puerta cerrada, que básicamente son jóvenes, ahora ya no tanto, algunos tienen hasta 60 y tantos años, que tienden a tener escaso contacto, algunos solamente van a la universidad y vuelven a la escuela o al trabajo, muy poco en el trabajo, no se lograron integrar, y otros sencillamente no salen de su casa y no tienen relación más allá que con su padre o su madre. Y se dedican a ver, no sé, una animación, alguna cosa, algún cómic, un videojuego, y no interactúan. Eso se pasó a ser endémico a tal punto de que tiene una palabra, y de hecho hubo un psicólogo, un colega de apellido Saito, que en el año 98 describió el síndrome. Y habló de esta enfermedad que también se asocia en ese tiempo a la tecnología, a la hiperdensificación, al tema de que, era muy complicado tomar responsabilidad el día de hoy, prefiero no hacer nada, no llevar al mundo de la adultez y la pareja, los hijos, etc. Entonces, lamentablemente, estas cifras no tienden más que a corroborar cosas que ya llevan 20 años ocurriendo en otros países. ¿Y qué pasa, Mauricio, con quizás este sentimiento de no ser defraudado, de no ser aceptado, de no sentir dolor por el fracaso en tener una buena relación? Esto de en el fondo tenerle miedo a relacionarse con otro ser humano, porque relacionarse con el teléfono es súper cómodo, relacionarse con una mascota es súper cómodo, relacionarse con unas nuevas tecnologías es súper cómodo. Tú las dominas, buscan tu identidad, te van tirando solamente la información que tú quieres conocer, dopamina, excitación, ¿no es cierto? Pero no hay relación real con otras personas. Mira, en realidad generalizar suele ser un error. Primero, la pelota al piso. Cuando hablamos que en Chile, 1 de cada 5, de entre 18 y 24 años, estamos hablando aproximadamente 275.000 a 300.000 jóvenes. ¿Tú sabes lo que es eso? 300.000 jóvenes de 18 a 24 años que no tengan un amigo. Tremendo. Yo creo que la palabra pandemia queda corta. La palabra pandemia queda. Vamos al tema psicológico y salud mental que a nosotros nos interesa.
Yo no me atrevería a asegurar que todas esas personas tengan patologías severas como depresión u otros. Pero sí me atrevería a decir que un porcentaje importante, yo creo que esto es importante lo que voy a decir, a la base hay miedo. La emoción matriz que se esconde, que no se visualiza, pero que se expresa en este tipo de conducta, es miedo. No en todos los casos, no voy a generalizar, pero en un porcentaje importante sí lo hay. Y te lo digo porque he tenido experiencia de trabajar terapéuticamente con personas así y entonces he podido, que no lo sabía, en la universidad no me lo enseñaron, y empecé a descubrir que lo que había en la base era miedo. Miedo a establecer relaciones que fracasen, miedo al que dirán, miedo a la opinión del otro, miedo al fracaso, miedo a la exposición. Y entonces literalmente se asilan en su soledad, producto de que en esa zona de confort para ellos no están expuestos a nada. Y sin embargo, establecen relaciones a través de jugar o de intercambiar por toda esta tecnología. Entonces tienen, comillas, 1 millón de amigos, Roberto Carlos. Pero en la práctica, si quieren salir a caminar, a tomarse una cerveza o ir de vacaciones, no tienen con quién hacerlo. A mí me parece que es un tema profundo, interesante, que da cuenta de, como bien dijo Sergio, síndrome. Síndrome es un conjunto de síntomas. Eso es un síndrome. Un conjunto de síntomas. Por lo tanto, no podemos decir que aquí hay un solo síntoma. Hay múltiples síntomas y hay múltiple causalidad. Por lo tanto, el tema es interesante, pero también es complejo. ¿Pero tiene que ver con una comodidad emocional? Si tiene que ver con una Comodidad emocional tiene que ver con el temor a no enfrentarse, porque un amigo de verdad, un amor de verdad, una relación de verdad implica sufrimiento, implica a veces desilusión, implica a veces quiebre, implica enemistarse, pelearse, discutir, tener puntos de vista distintos. Mira, voy a ir a algo que quizá, bueno, lo diré nomás y verán ustedes si tiene asidero o no. En el 45 hubo un médico que describió un síndrome, signo y síntoma, que se llama hospitalismo. Necesito hacer este trasfondo para llegar al punto, este antecedente. El hospitalismo, que pues se llama depresión anaclítica, es un tipo de depresión de niños que estaban sin sus madres los primeros meses. Y parece que el cuerpo representaba este abandono. ¿Y cómo lo representaba? Con baja de peso, con problemas de la movilidad, e inclusive a veces con muerte en algunos casos. Entonces, René Spitz dijo, mira, esto, que le vamos a llamar hospitalismo porque sean los hospitales donde las mamás no pueden llegar y cuidar a los niños, se parece a algunos cuadros depresivos. Y en algunos casos hasta lo identificó después en la adultez o en la infancia. ¿Pero por qué quiero mencionar esto? La soledad tiene efectos físicos, inflamatorios, cerebrales, en el desarrollo, bla, bla, bla. A ver, pero eso tiene que ver con una incubadora. ¿Qué tiene que ver con el mundo actual? Bueno, todos los niños de una u otra manera son niños de incubadora el tiempo actual. ¿Por qué? Porque actualmente en la vida es muy difícil económicamente, los sueldos son bajos, las expectativas de logro profesional son altas, entonces ocurre un hecho generalmente en las familias. Las mamás y papás tienen que salir desde muy temprano, desde los 2 años de vida de un niño en general, los dejan en un lugar y de ahí en adelante experimentan, entre comillas, un abandono de los padres. Entre comillas, Sí, claro. pero es muy distinto que un niño de los años 40. Bueno, de hecho, no es tan distinto porque también a veces eran muy cuidadas por las asesoras del lugar, pero en general ya van a lo que voy. Mi pregunta es, ¿esto tiene que ver con la tecnología solamente o tiene que ver con una adaptación que el niño ya tiene por un, entre comillas, abandono que está ocurriendo desde hace unos 20 años y que lo hace ya propenso a funcionar con este sentido de aislamiento cuando ya es semiadulto? Porque estamos tomando la ola desde un punto. Sacamos la fotografía aquí. El tipo es solo porque, no sé, juega mucho internet. Pero ¿qué tal si viene un antecedente, un sello, una impronta que generó que esa persona tuviera más tendencia a no poder comunicarse bien con los otros, a no poder establecer el juego, a tener pobres habilidades sociales y más ansiedad?
Porque estas personas con anacrisis también eran más ansiosas, estas guaguas y estos niños infantes, digamos. Entonces, ¿qué tal si nuestra sociedad en general, postmoderna, en muchas partes del mundo, generó niños distintos? Que ahora están empezando a ser adultos y que ahora decimos, chuvata, este se integra menos. Pero estamos analizando el fenómeno actual. Mira, Sapolsky hacía mucho esto, un tipo de la Universidad de Stanford, decía factores desencadenantes, factores antecedentes. A veces quizá una persona que es agresiva, el factor antecedente es la hormona. Quizás ser parte del género primate. Factores de miles de años, factores de semanas o meses, factores inmediatos, que alguien lo gritó y un neurotransmisor se activó después de ese grito o esa riña. Entonces, tenemos que analizar esta multicausalidad y creo que uno de los problemas es que somos una sociedad que genera individuos solos, porque desde chicos tendemos a aislarlos por las necesidades laborales y las necesidades de funcionamiento social actuales. ¿Y qué pasa en el colegio? Porque se supone que el colegio debería venir a paliar eso. El jardín, el colegio, ¿no es cierto? Que es un momento de sociabilización, ¿no? En un lugar donde estás convocado a... Un mini detallito, es cierto, pero después del colegio estaba tu mamá o tu papá, que era tuyo, entre comillas, un poco como el Principito. Hay miles de flores, miles de rosas, pero esta es mi rosa porque le dedico tiempo. Entonces, claro, tengo una relación, pero ¿cuánta es la profundidad que logro tener? La profundidad es que antes con un hermano, con una mamá, con un papá, con un tío, con un abuelo. Pero si no existe eso en la casa porque la casa está vacía y lo único que hay es una pantalla, entonces, claro, el colegio no puede tapar completamente ese hoyito, creo yo. Fíjate que en nuestro país, si no me equivoco en las cifras, existe un número gigantesco, estoy hablando de cientos de miles de alumnos que no asisten regularmente al colegio. O sea, no les gusta ir al colegio, estoy hablando regularmente cuando pasan 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 meses, que no van al colegio. O van al colegio, firman, y después, no sé cómo se dirá hoy día, en mi época hacíamos la chancha, pero no sé cómo se dirá hoy día. La cimarra. Simplemente evitan ir al colegio. Entonces, tú me dices, ¿qué tiene que ver eso con el tema, con el tema de la soledad? Que el colegio podría, si reunirse las condiciones que está apuntando Sergio, ser un espacio de encuentro emocional, emotivo, contenedor de esa carencia. Porque esa carencia de la falta del padre o de la madre, o de la persona que lo cobijó desde el nacer, digamos, para no dejar a otro afuera, ¿ok? Esa persona es Insustituible. Buena palabra collera. ¿Qué es lo que se ha estudiado últimamente? Estaba leyendo un tema que me pareció extraordinariamente interesante. Venga, un paréntesis, que hoy día todo lo que quiere ser verdad se estudió en la universidad no sé cuánto. Yo no tengo idea cuánto será verdad, eso probablemente la mayoría debe ser mentira, pero para decir esto es verdad, entonces en la Universidad de Harvard, que es la que está de moda, entonces a ti no tenías ninguna constancia. Dicho eso, que es un paréntesis, cuidado con ese tipo de información. Pero me pareció interesante de investigarla. Ya sabemos que nuestras neuronas, que construyen 370.000 millones de neuronas tenemos en nuestro cerebro, y que hacen sinapsis, se conectan y todo eso. Lo que no se sabía hasta hace un tiempo atrás es que el segundo cerebro es el aparato digestivo, que produce neuronas también, y parte importante de estas neuronas, no tantas como que produce el cerebro, pero parte importante, estamos hablando de miles, se van al cerebro. Pero ¿dónde viene esta investigación que estaba leyendo estudiando hasta hace muy poco? Que descubrieron que en el corazón, también, al igual que en el aparato digestivo, se producen un cierto tipo de neuronas que entregan información al cerebro. Si eso fuese así, a mí me parece que tiene una trascendencia lo que estamos conversando impresionante. Porque nosotros, ¿de qué es lo que nos preocupamos? De lo cognitivo. Y esto viene por formación desde los griegos, lo cognitivo. El niño salió inteligente. El conocimiento. Claro, el conocimiento. Entonces, el niñito salió súper inteligente porque resulta que aprendió a leer solo. El niñito es súper inteligente porque aprendió a multiplicar, súper inteligente, entonces es un niñito estrella. Pero cuando vemos un niñito solitario que se aísla en el grupo, en el curso, generalmente acontecen cosas gravísimas. Una, que ese niño está teniendo un síntoma o un síndrome de una profunda soledad y aislamiento, que no logra conectarse con el resto,
lo cual no lo constituye una persona mala, sino que en un caso interesante de abordar desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista de los padres y desde el punto de vista del sistema, porque algo está pasando en ese niño. Y lo que es más grave aún, que los niños, entre más pequeños, tienden a hacerle bullying a este niño, que es un tema donde el problema se agrava significativamente. Entonces, cuando estamos hablando de la soledad en los jóvenes, que partimos hablando por eso, redujimos y entonces estamos hablando de que hay una cantidad de niños, porque permítame un paréntesis, que es sumamente importante y que es gravitante. 1 hora para un niño de 1 año, sin su madre, sin su apego afectivo, debe ser proporcionalmente para un adulto un día. O sea, la proporción del tiempo es muy importante. Oye, ¿qué tanto le ponéis color? Si fui 1 hora porque fui al supermercado, porque tenía que hacer, no tenía con quién dejarlo, lo dejé con la vecina o con quien sea. Para ese niño que está sintiendo ese grado de soledad, es profundo y puede ser marcador. Ahora, imagínate lo que significa cuando ese niño, los padres se van 2 semanas de vacaciones, no se logra tomar conciencia de eso. Pero dicho esto, y con esto paro, hay una tercera soledad que a mí personalmente es la que más me preocupa de todo, que es la soledad de la tercera edad y de la cuarta edad. Que esa sí que es gigantesca. Porque generalmente, a diferencia de las otras edades, de las otras soledades, que hay que hacer una diferencia entre lo que es la soledad impuesta, la soledad que yo quiero tener y que no tiene nada de malo, y hay gente que vive feliz, solo y sin contacto, y no, desde mi punto de vista, no sé cuál será el tuyo, Sergio, no constituye una patología. Porque la persona vive bien, tiene espacio de libertad, hace su vida, se relaciona cuando quiere, son semi-ermitaños, como lobo estebario, que vive una especie de soledad en medio de la urbe. Y eso se da mucho, pero muchísimo. Y personas no solamente de la cuarta edad, sino que de distintas edades, gente que se separa y que ya no quiere volver a casarse. Bueno, existe mucho. La soledad grave es la soledad que duele. Porque hay una soledad que duele, que es la soledad cuando tú te sientes solo y abandonado, donde ya tus hijos no te llaman, donde ya tus amigos no te visitan. Yo creo que ahí tiene que ver con el abandono, ¿no? Bueno, claro. Es la soledad que no es opcional. Que no es opcional, que es obligatoria. Por el abandono. Mira, me gustaría llegar a esta soledad y la del abandono de nuestros adultos mayores, de nuestros abuelos, nuestros padres, que a veces los dejamos abandonados en un sitio, en un hospital, banco, una plaza. Claro, o a lo mejor porque son independientes en la ciudad donde viven, y nunca van a desaparecer. Pero para mí, y me es extremadamente, me genera tanta curiosidad esta soledad de los profesionales jóvenes, esta que optan por ser solos. Que algo pasa ahí, no sé si es por una cuestión de carrera profesional, si es por una cuestión de, que decías tú, costo de la vida, Sergio, si a lo mejor no da para 2. Pero el otro día hablaba con un tipo de la industria del inmobiliario y me decía, no, hay que hacer departamentos para gente sola. Unos más chicos, unos más cómodos y unos, incluso los más grandes, pero para gente sola. O sea, una locura. Sí, claro. Tal cual. O sea, desde uno que es un estudio hasta uno que puede ser incluso uno más grande, pero para gente sola. La gente está yéndose a vivir sola y está tratando de no compartir su espacio. El negocio de la soledad. El negocio de la soledad. ¿Qué titular? El negocio de la soledad, Sergio. Mira, les voy a poner Los japoneses tienen toda una experimentación de esto. Sí. En los estudios que hay, ellos han dicho claramente que no se emparejan porque no quieren compartirlo. Porque, o sea, no quieren subsidiar a otro. Porque apenas pueden vivir bien ellos, no van a subsidiar a otro. Mira la explicación. Es que hay una inteligencia detrás, porque mira, voy a citar a Morgan Freeman, no es así, una super universidad. ¿Ustedes se acuerdan de Lucy, la película? Bueno, en Lucy sale Morgan Freeman, que es como un supuesto investigador del cerebro, y dice, la célula, en entornos generosos, como mostrar una selva, así cualquier cosa, o la especie, optan por una estrategia evolutiva, la reproducción. Y a través de eso, una generación le traspasa información a otra generación y a otra generación. Este sale como unos animalitos en la selva, una pareja humana en un auto, teniendo relaciones. Y después dice, ¿y qué pasa con la célula en entornos inclementes?
no opta por la reproducción, opta por la inmortalidad. Cuando muestran un ciclón y muestran que las células se inmortalizan. Y después sigue un speech respecto a la capacidad del cerebro. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Es que también tenemos que entender el contexto social en el que las personas deciden estar solas. Es un contexto social donde hay demasiada competencia, hay muy poca plata y también hay una, comilla, necesidades creadas mayor. Entonces, ¿cuál es la experiencia subjetiva de esto? La experiencia subjetiva es que siempre vivo en escasez. Son personas que están constantemente endeudadas. Piensa, antes tú comprabas una casa y primero las casas eran más baratas. Y segundo, existía capacidad de ahorro. Más grande. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Un tipo se titula, una tipa se titula y empieza a sacar tarjetas de crédito y ya está endeudado, ya tiene rentada la tarjeta antes de 5 años. No, y ya debe la carrera. Y Ya debe la carrera. Entonces, hoy día un joven no ve con la misma esperanza o expectativa tener una casa propia. Exacto, y ahora dirá, no, pero es que esto es Chile, no se preocupen, no Argentina, es todo el mundo. En este momento el planeta está sobreendeudado y las tarjetas de crédito están reventadas en todo Occidente. Entonces, ¿qué significa? Bajo esa percepción, ¿qué elijo? ¿Reproducción o tratar de luchar hoy para vivir otro día? Inmortalidad dentro del concepto de la cita de Morgan Freeman. Eligen eso. Pelear hoy para vivir otro día. Y bajo ese contexto, no pueden haber más en el barco. Solamente hay espacio para uno en el barco. Entonces, hay una experiencia subjetiva de que la persona dice, no hay plata para dos. Por eso también las familias son más chicas. Si se autorregula el sistema, eso es lo más lindo de esto. Somos seres biológicos no autorregulados. ¿Por qué creen que ahora todo Occidente tiene menos guagua? Los alemanes hace muchos años atrás decían, sacaban la cuenta, no, preferimos tener un hijo. Pero no, tengamos un perro, tengamos un gato. Y ahora aquí están los gatijos, los perrijos, que me encantan, pero... Oye, pero te tengo un dato, no sé si me lo pueden buscar. Creo que en Chile tenemos menos hijos que Europa. Sí. Pero si ahora tienen que subsidiarlo en Europa, tienen que pagarte por tener un hijo. Viene llegando un amigo de Alemania, casado con una alemana, que acaban de tener un hijo. ¿Sabes cuánto le da el Estado los 5 primeros años o 10 primeros años? El equivalente a 300 euros, pero para el niño. No es para comida, ni para juguetes, ni para nada. Va directamente a una cuenta del niño. 300 euros por tener un hijo. Imagínate lo que eso significa para incentivar justamente lo que estamos hablando. En Chile, el promedio, si no me equivoco, es 1,75. Y tiende a la baja. Ahora, hay otro detalle que me pasa a veces tengo amigos de todas las culturas y también tengo amigos inmigrantes y veo que la experiencia que ellos tienen de Chile es muy distinta a la que yo tengo. Yo tengo la experiencia de que yo voy hacia abajo, eso voy a ser muy honesto. Es decir, yo tengo menos de lo que mis padres tuvieron. Esa es la realidad. Y nunca voy a poder conseguir lo que ellos tienen. Nunca. Pero los inmigrantes que tenían buenas posibilidades en su país, pero después se complicó la cosa, tienen la experiencia que acá es abundante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, la gente de Turquía, en Alemania, tiene más hijos que los alemanes y las personas inmigrantes acá en Chile tienen más hijos que los chilenos. Porque mi percepción es una percepción de pobreza. Oye, yo estoy para atrás. En cambio, la persona que viene dice, oye, hay posibilidades en Chile. Extendámonos, reproduzcámonos acá. También tiene que ir con la regulación, con cuál es tu marco de referencia. Entonces, mi marco de referencia es que la cosa va mal. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Tener hijos? No. Entonces, creo que también ya tenemos una impronta en Occidente que las nuevas generaciones perciben que tienen menos que las anteriores. Entonces, la solución más lógica es reducirse. No tratar de lanzar más hijos al mundo sabiendo que no los puedes dar el estilo de vida que tú tuviste. Y no es que el modelo también te subsidia el estar solo, el modelo y el sistema y la tecnología, que tú estás solo pero tienes de todo. A una ficha de lavar la ropa, a un clic de pedir comida, ¿no es cierto? A un llamado de que venga, ¿no es cierto?, a tu casa a dejarte lo que te falta, a un de ver una película, pasar el fin de semana solo. El otro día me dijo un joven de 23 años, 24 años, una conversación de cerveza, de shop, me dijo, tu generación tiene súper sobrevalorado el sexo. Punto. Tu generación tiene súper sobrevalorado el sexo. Y a lo mejor tiene razón, porque en la época de nosotros no había FIFA, no había Netflix,
No había ni una weá, entonces, no, que a lo mejor tiene razón, po. En el caso, además. A lo mejor tiene razón, a lo mejor el sexo para nosotros es más importante que para los otros porque quizás ahí encontramos placer, encontramos el desarrollo de una serie de nuestra animalidad, nuestro ser mamífero, nuestro salvajismo, ¿no es cierto? Lo desarrollamos quizás en el apareamiento, en la conquista, todo. Y hoy día tiene unas salidas que son distintas que antes no teníamos, ¿no? Lo que se da mucho hoy día, sobre todo en esa generación que estás hablando, de 20 y tanto a 40 o incluso más, lo que se da mucho es personas solas, pero que tienen, hoy día hay un nombre, el poliamor, o sea, que tienen múltiples parejas, pero que no se vinculan afectivamente con ninguna. O sea, tienen relaciones ocasionales. Sin compromiso. Sin compromiso. Sexo por sexo. Estamos el tiempo que queramos estar. Tú puedes estar con otra pareja. O sea, hoy día esto, digamos que antes se regulaba de otra manera. Digamos que tenía que ver con matrimonio, el noviazgo, el porneo. Hoy día ya la cosa se destapó. O sea, hoy día la cantidad de personas, incluso separados. Tengo amigos separados que me dicen, ¿sabes, Mauricio? Yo feliz me separé. Porque ahora tengo como 5 o 6 amigas y voy viendo con qué amiga quiero salir y mi amiga sabe perfectamente que no es para casarse, que no es para nada, es para salir a comer, para salir a viajar, para tener sexo y para pasar un fin de semana si es que, pero todo puertas afuera, que tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando, todo tiene que ser puertas afuera. Hay un porcentaje de esa cantidad de gente enorme que opta por esa forma de vida. En definitiva, lo que pienso, que algo tiene, alguna incidencia tiene, que tiene que ver cómo me entretengo. Que tiene que ver cómo me entretengo. Que finalmente es cómo paso la vida. ¿Cómo paso el tiempo? Claro, cómo paso la vida. Claro. No es menor. Yo veo otro problema. El problema acá es también la necesidad. Acuérdense que órgano que no se usa se atrofia. Nosotros funcionamos a través de una jerarquía de necesidades. ¿Se acuerdan del Maslow? Sí, claro. Jerarquía de necesidades, triangulito, la más básica hasta la realización personal. Entonces, yo al día de hoy no necesito un otro. Y eso es problemático, porque si no necesito a un otro, no lo voy a ir a buscar. Y ahora hemos generado también una tremenda división entre lo que podemos definir como géneros. Entonces también eso que te dice este joven puede ser interpretado en parte porque tiene más estímulos y se entretiene con esos estímulos, y también un poco de las relaciones por lo que hemos hablado, y también porque hemos generado una cultura donde hombres y mujeres son enemigos. Y eso es complicado, porque nosotros somos interdependientes como especie y como género y como individuos. Si usted elige del mismo género o otro género, da lo mismo. Entonces hemos empezado a tener como una antipatía al otro, pero otorgada culturalmente y en parte en términos de que, bueno, no nos necesitemos. Entonces si no necesitamos, no nos buscamos. Y si no nos buscamos, no hacemos equipo y no formamos alianza y no pasa nada. Y morimos por inanición. Insisto, por eso es tan determinante el experimento del Universo 25. Todas las personas deberían darle vuelta a ese experimento, porque finalmente las colonias se destruyeron por inanición. Dejaron de reproducirse en un entorno completamente generoso en espacio, amable y con comida, con todo lo que pudiera la Por abundancia. Por abundancia. Abundancia, exceso. Entonces, por ahí el problema es de que, si lo vemos en términos ya como especie, efectivamente nosotros no nos vamos a transformar en una especie exitosa en términos de reproducción.Nosotros estamos disminuyendo la tasa y probablemente en el 2050 vamos a ser mucho menos de los que somos ahora. En la Tierra, afortunadamente tenemos algunas culturas que todavía están tratando de generar números azules, pero estamos extinguiéndonos. Y ahora cuando aparezca un amante virtual, una máquina, una robot o un robot que haga lo mismo, sí, claro. ¿Tú crees que los hombres y mujeres, o lo que sea, cualquiera sea tu género de interés, digamos, ¿tú crees que van a buscar pareja? ¿Tú crees que va a existir Tinder? Va a desaparecer. Lo que planteaba Chul Byung-han, el tema que empieza a hacer la extensión de Mía. O sea, la agonía del Eros habla de que en el fondo soy yo y yo. Porque para establecer un contacto con el otro, tenéis que aceptar a otra persona y eso... Pero eso es lo que yo planteaba, ¿te cabe duda que es así? O sea, vamos para allá. O sea, yo amo a mi mascota, la Blanquita, vivo con ella hace cuántos años, todo. Pero yo hoy día veo también en el amar a una mascota una comodidad brutal.
Lógico. para no relacionarse con un otro. No hay mi Si uno le defecto. entrega un amor, yo veo que es genuino, ¿ah? Muy Es genuino. tremendo. Un amor a las mascotas que es, o sea, veo que hablan de la mascota con más cariño que de un hijo. Y tú dices, chuta, ¿qué pasó acá? No sé, pero tiene que ver con la extensión de ti mismo, ¿no? Mira, De ti mismo, porque al otro lado, ¿qué encuentras? Un ser exquisito, que no te pelea nada, que solo mueve la cola, que solo te ama, que está esperando por horas que tú llegues, que quiere regalonear contigo, que quiere subirse a la cama y que le hagas cariñito, no te pide ni una cuestión, y si se cae una galletita mejor. O sea, no hay dificultad. Solo para cerrar, No hay dificultad. miren, lamentablemente, un poco lo que le planteaba Freeman, llega al siguiente resumen. En entornos de incertidumbre no me arriesgo. En entornos seguros me arriesgo. El mundo actual tiene una base. Todo es incierto. Quizás mañana nos cae una bomba nuclear. Quizás mañana viene la nueva gripe. Quizás mañana, no sé. Entonces, vivo en un mundo que yo no sé si mañana tengo pega. Y eso trasciende a los individuos. Está ese nerviosismo constante de que alguna nueva emergencia va a pasar. En ese entorno no se tienen guaguas, ni se establecen relaciones. Porque le estamos inoculando siempre a la población miedo, 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 miedo. Y cada año más le generamos siempre una nueva emergencia. Eso también es responsabilidad de la sociedad en general, que sin darse cuenta va a tener ciertas consecuencias del individuo. partí diciendo que El 2023, 175.000 nacimientos APP. El más bajo de la última década, el 2023. Más bajo que en Europa. sí, era 250 Ya históricamente. eran antes de- 255.000, Sí. promedio en el 2014, por ejemplo. Tal cual. Hace 10 años atrás. Tal cual. Los veo secos. Voy a abrir mi Coca-Cola sin azúcar. Magia de verdad. Partí diciendo un tema que a mí y no, pues no es por ser reiterativo ni porque siempre me pregunto, nosotros que somos psicólogos y trabajamos en el tema de las conductas y las patologías y la salud mental y todo eso, mi tesis, no sé si concuerdo con Sergio, es que la parte observable es la conducta. El paralenguaje, cómo habla, cómo se mueve, cómo se viste, como todo. Todo lo que le llamamos paralenguaje. O sea, lo que llamamos tradicionalmente conducta. ¿Ok? Entonces, lo que estamos hablando aquí de conductas. Lo que hay detrás de una conducta es lo cognitivo y lo emocional. Y eso depende cómo funcione este enredo o no enredo, esta sincronización o estas contradicciones, o todo eso se refleja en la conducta. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de este tipo de conducta, de que la persona, por ejemplo, prefiere estar solo y no establecer vínculo con nadie, a mí en sí mismo no me genera patología porque al parecer no se está causando daño a sí mismo, que otra definición de patología, que es súper simple. Patología es todo aquello que me causa daño o que yo le causo daño a otro. Y en ese sentido pareciera no serlo. Y quiero reivindicar solo en una parte para este asunto de la soledad, que he tenido la oportunidad de vivirla en los últimos 2 años por circunstancias familiares, personales de separación. Nunca había tenido la oportunidad de conversar más conmigo, estoy viendo el lado positivo, nunca había tenido la oportunidad de conversar más conmigo, de madurar más, de reflexionar más, de leer más, y de darme cuenta que si el día de mañana yo establezco una relación, una nueva relación de pareja, no va a ser por necesidad, va a ser porque quiero estar con esa persona. Pero creo que también va a ser más difícil que nunca, porque antes, cuando me movía desde necesito tener pareja, porque había que tener pareja, porque si no sentía el abismo de la soledad, la profundidad del vacío, el abismo del vacío, entonces había que tener a alguien de la cual sostenerte. Cuando tú logras desde trabajar desde la soledad y dejar de tenerle miedo y que pase a ser incluso una buena compañera. Voy a poner una frase poética que se me acaba de ocurrir. Una sombra luminosa que me acompaña permanentemente, pero una sombra luminosa. Que 2 cosas me han pasado. 1, que no me molesta estar solo y disfruto estando solo. Pero si puedo optar por una buena compañía, entonces me es grato. Si no, no. O sea, hoy día no me siento a reírme de chistes fome, podridos,
ni estar poniéndome máscara para serle simpático a nadie, ni para serle agradable a nadie, ni para gustarle a nadie. No es una cuestión de... No me interesa. Yo lo comparto. Pero tú a los 50 y tantos, a los 60 y tantos podéis tomar esa decisión. Pero a los 20, a los 22, yo estoy mejor solo porque pienso más y creo más, no sé, pues. Somos seres sociables, la edad de la fiesta, la edad de la alegría, la edad de conocerse, la edad de salir, la edad de sociabilizar, la sociabilidad de encontrarse en la experiencia. Sí, claro. El encontrarte en la experiencia, weón, puta, sale a conocer, sale a vivir la vida, camínate una cuadra, conoce esta realidad, ándate para el parque, conoce más gente, mira un perro, mira un gato, mira los árboles, mira la hoja, tómate una micro, weón, se te va a ocurrir una canción arriba de una micro. Es que no, yo estoy ahí en la casa. Entonces, también es una cuestión de edad, po. También tienes que considerar lo siguiente, que nosotros nunca habíamos visto tantas personas depresivas como ahora. Nunca. Y de hecho, estadísticamente, la Jane Twitch, una tipa que dice la epidemia del narcisismo, que empezó a estudiar el tema de los celulares. La epidemia del narcisismo. La epidemia del narcisismo. Pero muchas pandemias, ese es el problema. Claro, la curva explotó el 2012 más o menos, 2013, no por el tema de los mayas, sino que por el... Todavía está juntando agua Arena Junior. Exacto. Sino que... Ese chiste lo entendí muy bien, pero es muy bueno. Mucho Arena Junior. Están juntando agua, pero el 2012 empezaron a haber masificación de los celulares. Entonces la gente puede tener el celular inteligente y la red social. Y parece que eso explotó en términos de depresión en niñas, o adolescentes de 16 años, por ahí, un poquito menos también, en hombres también, pero más prevalentemente en niñas en Estados Unidos. Y se ha mantenido esta tendencia que fue como aumentó el 50% o mucho más, o sea, muy notorio. Entonces, una de las explicaciones es esta conectividad, ¿ya? Pero, ya, ¿qué tiene que ver esto con lo anterior? Nosotros no estamos diseñados para el mundo moderno y postmoderno. Biológicamente no estamos diseñados. Esa es una muy buena reflexión, Sergio. Tenemos un problema, gracias, que es que como no estamos diseñados para esto, estamos diseñados ¿para qué? Para establecer vínculos entre hermanos y lo que se llama kin selection, que es como entre conocidos, comunidades. Y como esas comunidades no existen, tenemos individuos que son adultos ya, o adultos jóvenes, que son más nerviosos, más ansiosos y más depresivos. Me dieron ganas de cerrar el podcast. Porque ¿sí? Estamos diseñados para este mundo, para esta modernidad, weón. Es como, al contrario. Es como cerremos la puerta para afuera, weón. Exactamente. Yo no quiero vivir en esta sociedad en 10 años más, weón. No quiero saber lo que los de 15, 17 de ahora, cuando tengan 30 y tengan que gobernar, tengan que tomar decisiones. Yo creo que vamos a un punto bien entretenido y macabro, si se quiere, pero, por ejemplo, Carlos, cuando tuvo estos monitos en el pozo de la desesperación que estaban encerrados, bueno, cuando eran muy chicos, después ya no podían socializar con nadie. Tampoco podían ser buenas madres o padres. Fue un experimento atroz que se hizo en esas épocas, en los años 70 en Wisconsin, en la universidad. Entonces, ¿cuál es lo importante acá? Que probablemente estamos generando una compensación que estamos viendo solamente la consecuencia. La consecuencia es que los jóvenes están más desregulados emocionalmente. Pero quizás el antecedente, el abandono, la soledad, la incapacidad de la sociedad de formar estos vínculos. Pero quizás la salvación, mira lo que te voy a decir, una provocación, quizás la salvación es la soledad, po. Porque no tenéis la herramienta para lo demás. Me permite, me da vergüenza. No, pero vergüenza de qué, hombre. Son tan elevados, me da vergüenza de meter una wea pop. Pero como dice John Bon Jovi, el hombre es una isla, ¿no? Sí. Entonces decía John Bon Jovi, que lo agarra Nick Hornby, cuando hace este libro Gran Chico, que fue una película, que vivía en módulos de 30 minutos, que el papá había hecho un villancico y vivía de las regalías del villancico y no hacía nada. Entonces era como un galán y lo único que él hacía era conquistar mujeres. Entonces se llama Gran Chico, no sé. Me acuerdo de una película de Hugh Grant también que le aparece la de Hugh Grant. Ya, pues Hugh Grant el protagonista, Gran Chico, Nick Hornby es un libro, Nick Hornby que es el de alta fidelidad, Nick Hornby un escritor inglés, y se agarra de esto porque la película parte con que él quiere ser millonario. ¿De quién es esta frase? El hombre puede ser una isla. John Bon Jovi y todo lado. Entonces, claro, más que nunca hoy día pareciera que los seres humanos, los hombres, que hombre-mujer, ¿no es cierto? No hay género en la afirmación, digamos, ¿no es cierto? Entonces, los seres humanos somos una isla, po, y podemos vivir prácticamente solos.
Sí. Y tenemos todo a mano, todo a resguardo, la industria de la soledad que tú dijiste, la industria de la soledad que tiene todo a mano y que esto afectivo, esta carencia afectiva, todo, bueno, se supera con tener las comodidades en el otro lado y con una salvación, con una tabla de salvación, que es a donde quería llegar con la producción, con una tabla de salvación. Al no relacionarte, nunca sentirás dolor. Está bien, pero Nunca sentirás pena. sí, está bien. Nunca sentirás que te dejan o que te dejaron de querer. Está bien, pero el problema es que, como insisto, nosotros somos un organismo incompleto, pero que ya viene con información. Mamíferamente nosotros necesitamos ese contacto, por eso le hablaba del hospitalismo. Si una guagua está sin el contacto materno, probablemente esa guagua va a morir. Si no hay contacto, si el cerebro, los sentidos no perciben de que hay un otro, se autodestruye. Entonces, usted lo puede investigar, se llama hospitalismo. Pero también Entonces, las edades son críticas. O sea, estar solo a los 30 años, cuando ya has tenido padre, madre, amigo, y te queda un año solo, está perfecto. Es como si un gallo de 30 años se fuma un pito de marihuana. No es lo mismo que uno de 5 años. lógico. Entonces, el efecto en el sistema nervioso es mucho más marcado cuando son edades tempranas, porque el sistema nervioso está creciendo y está organizando. Pero míralo con sociedades más o menos normales. No lo llaman como que están solos. Yo un poquito más normal. ¿Ya? En el fondo, ¿qué es lo que tú buscas? Porque finalmente hay una cuestión que está en nuestro ADN. Lo queramos algo que somos mamíferos. Vive una edad de apareamiento. Vive una edad donde inevitablemente la mujer puede tener sus hijos, el hombre puede tener sus hijos, y vive una edad de apareamiento. Y por ADN, por información, ¿no es cierto?, genética de nuestra evolución, de nuestra especie, porque somos mamíferos, porque somos animales, ¿no es cierto?, escuchamos el llamado a la selva. Es que hay un pequeño detalle que Y eso es lo que a mí me llamó la atención de la afirmación de este joven de la cerveza. es que esa es la salvedad de Yulai. El tema es el siguiente, que lo que nos dio Harlow, que estudió todo el apego, es de que si tú no pasas ciertas fases, no es espontáneo el apareamiento. Es decir, si tú tienes un mono no socializado, el mono no se aparea o no se aparea socialmente como debiera serlo. Tremendo. Entonces el problema es que si no tiene el sello de la contacto con el madre, con la padre, con los amigos, con los hermanos, con toda esa cuestión, cuando llega adulto el mono, o no se aparea o no entiende qué hacer y lo hace horrible. Claro, que yo creo que esa es la dos es la que no sabe hacer y lo hace horrible. Y finalmente termina diciendo está sobrevalorado el sexo. Porque es más fácil poner Netflix que conquistar a una persona, que relacionarse con alguien, que tratarla bien, que amarla bien, que cumplir bien, que hacerla feliz. Yo creo que está sobrevalorado el sexo, sí, pero yo creo que lo que está sobrevalorado... Me preocupa eso. No, Esa afirmación suya. yo creo que lo que está sobrevalorado es la creación de la búsqueda del placer. Mira, Que obviamente que tiene que ver con el sexo, pero el concepto se amplía muchísimo más. La búsqueda permanente del placer. ese tema es fascinante. Desde las drogas Sí, claro. Exacto. Ahora ya estaba hasta mirando. el sexo, Ahora ya estaba mirando. hasta el teléfono. La dopamina, la cocaína cibernética. O sea, Entonces ese joven que te decía a ti a los 20 y tantos años, en realidad está sobrevalorado el sexo. Yo lo hubiese preguntado si está sobrevalorado el placer. Y probablemente tú hubiese dicho que no. Porque él, de distintas maneras, con drogas, con el pito, con el internet, con todo, tiene otras múltiples formas que nosotros generacionalmente no tuvimos. Salvo la pichanga, la cosa menor, y el sexo era difícil y escaso. Entonces, hay tanta abundancia de formas de tener hoy día placer, en la abundancia, que un poquito rescatando lo que estaba hablando Sergio, en la abundancia, en la rata, en la abundancia, muchas veces viene la carencia, lo que se esconde en la carencia. Y ahí es donde de repente cohabita subterráneamente, mira, estoy poniendo poético, subterráneamente, la soledad. Y dentro de esa soledad habita un miedo. ¿Por qué? Por múltiples razones. Me voy a tirar una tesis. Nosotros, y sigo con el argumento, tejiendo esta conversación, lo que nos ha pasado en los últimos 50 años, por no decir 20, por no decir 30, es que nosotros no estamos preparados como especie,
como especie, Homo sapiens. No estamos preparados, nuestro cerebro no está preparado, nuestro organismo no está preparado. No está preparado, no está hecho, porque nosotros venimos de un proceso evolutivo, se calcula 200.000 años. Uno decía, mami, 200.000 años de esto que se llama Homo sapiens. 200.000 años. El desarrollo vertiginoso acontece hace 5.000, bueno, 11.000 con la granja agrícola y 5.000, 6.000, pongamos generoso con estas primeras ciudades y todo eso. Pero en los últimos 20, 30 años hemos tenido un salto tan gigantesco desde el punto de vista de vida, de formas de vida, de relacionarnos, del alimento, del consumo, de todo. Ha sido tan vertiginoso que nosotros somos profundamente, rebatiendo a Darwin, somos profundamente hoy día desadaptados de la sociedad que nosotros mismos hemos construido. Y eso tiene que ver con la educación, tiene que ver con los niños que se mandan al jardín infantil, al prejardín, al jardín, porque los padres trabajan, por una múltiple causalidad, que finalmente un porcentaje de eso tiene como síndrome esto que estamos hablando, que es el tema central, que es el tema de la soledad. Tenemos que dejarlo aquí. Tenemos que dejarlo aquí. Les quiero agradecer a nuestros psicólogos, Sergio Chirin, Mauricio Valenzuela Valderrama, a nuestros colaboradores, Coca-Cola, Mundo, por supuesto, Juega en Línea, a toda la gente que está involucrada en este podcast, a Ósfera. Hemos hecho este podcast desde Ósfera Studio, así es que gracias. Y con mucho corazón y con muchas ganas y con mucha fuerza. Gracias, Sergio. Gracias, Mauricio. Bueno, nos encontramos a la próxima semana. Chau, chau, chau. Psicólogos.